Hola, buenas noches. Señor, yo le voy a hacer la presentación al señor Luis Orsi, que es el gerente regional y línea general del laboratorio. Luis, te presento, estás con el doctor Valdés Abadía, vicepresidente del Colegio de Odontólogos, y la doctora Claudia Bravo, secretaria del Consejo. Buenas noches, Luis. Encantado, encantado, doctores, y un gusto poder compartir ¿Qué tal? Buenas este noches. tipo de iniciativas a través de Lucita. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por supuesto un agradecimiento especial para el doctor Beistrocchi, que nos acompaña con tanta gentileza. Así es. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a continuar con esta disertación del doctor que empezó el martes pasado, con estrategias terapéuticas para el dolor. Y bueno, comenzamos. Bueno, Doctor. otra vez, doctor, le damos la bienvenida, ¿sí? Para continuar con el curso y bueno, nuevamente agradecerle a todos los colegas por compartir y por participar en estas jornadas, en estas charlas virtuales que desde el Colegio de Odontólogos estamos organizando para lo que es la capacitación y para actualizarnos un poquito y para ver los diferentes criterios, ¿sí? Los diferentes criterios a la hora del trabajo cotidiano que se hace en el consultorio, ¿sí? Así que, doctor, y a todos los colegas, muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias otra vez por la invitación y por permitirme compartir con ustedes estos minutos. Y como dije el martes pasado, para mí es un placer poder compartir con ustedes, porque el conocimiento, como les dije la otra vez, se acrecentó cuando nos dimos cuenta que la mejor manera era hacerlo crecer a través de lo que es la multidisciplina. Y creo que un ejemplo de esto es eso. Yo les puedo contar un poco la experiencia de lo que hacemos los farmacólogos, que es estudiar un poco lo que hacen las sustancias con el organismo y el organismo con las sustancias. Pero evidentemente, los que son especialistas y son los que están permanentemente en contacto con lo que es la boca, la dentadura y demás, son ustedes. Así que este espacio me parece que puede ser muy enriquecedor para todos, en cuanto a que yo les puedo contar alguna que otra experiencia que por ahí ustedes tienen olvidada de cuando cursaron farmacología, de los antibióticos y de los quimioterápicos en general, y yo tal vez puedo aprender algo de la práctica de lo que tienen ustedes. Así que como les dije el martes pasado, en ese contexto es que vamos a hablar hoy de antibióticos o de antiinfecciosos, para ser más exactos. Así que si me permiten, vamos a compartir la pantalla y empezamos con un pequeño recuerdo de esto. Cada vez que nosotros hablamos de antimicrobianos, tenemos que tener presente tres actores que son importantes para poder determinar la eficacia y la eficiencia del tratamiento. En un lado es el paciente, en otro es el antimicrobiano específicamente, y en otro es el germen, que en nuestro caso, dado lo escaso del tiempo, van a ser las bacterias. ¿Por qué esto? Porque cuando estudiamos farmacología vimos que entre la relación del individuo con la sustancia, cualquiera fuera, en este caso el antimicrobiano, existen dos cosas que eran importantes. Por un lado, la farmacocinética, que era cómo se distribuye dentro del organismo la sustancia, y por otro lado, en otra sustancia sería la farmacodinámica, que es el efecto que produce, pero acá ese efecto particularmente es la toxicidad que le puede producir al paciente, y ahora vamos a ver en un ratito por qué. Por otro lado, cuando hablamos de la bacteria, también hay una interrelación con el paciente. ¿Por qué?
porque la bacteria va a venir a infectar al individuo y el individuo se va a defender a través de una respuesta inmune que posee per se. Obviamente el antibiótico verdaderamente es necesario cuando esta respuesta inmune no es suficiente para desaparecer a esta bacteria invasora. Y este es un concepto muy importante que muchas veces nosotros perdemos de vista en pos de lo que es la práctica diaria. Y es que el antimicrobiano es un agente que va a colaborar con la inmunidad del paciente. Por eso es que es tan importante conocer al paciente, porque no es lo mismo un paciente que tenga una deficiencia inmunitaria que aquel que tenga una inmunidad completa y en perfecto estado. Por otro lado, no es lo mismo una infección de reciente comienzo, como vamos a ver dentro de un rato, que una infección avanzada, donde por más que el individuo tenga la inmunidad totalmente indemne, no va a ser suficiente para poder luchar contra la bacteria. Como respuesta o como, digamos, repaso rápido de esto, ustedes se acuerdan que las células eran de dos tipos, las procariotas y las eucariotas. Nosotros, los seres humanos, somos eucariotes o eucariotas y las bacterias son procariotas. Ustedes dirán, bueno, pero esto a mí a esta altura del partido ya no me interesa. Sí interesa porque van a ver la importancia para entender dónde y cómo van a actuar los antibióticos en estas células y por qué algunos antibióticos, si bien actúan sobre las bacterias, también van a actuar sobre nuestro organismo, produciendo alguna toxicidad. La gran diferencia, decía, es que las eucariotas tienen una división entre el núcleo y el citoplasma, mientras que las procariotas tienen todo mezclado. Lo que tenemos en el núcleo de las eucariotas está mezclado en el citoplasma de las procariotas junto con lo que tenemos en el citoplasma. Entonces, las bacterias, los micoplasmas, como les decía, carecen de membrana nuclear. Nosotros sí tenemos membrana nuclear. Por lo tanto, en la célula procariota, el ADN va a estar repartido a lo largo de toda la célula y mezclado con los ribosomas. Y en el caso de la membrana celular, compartimos ambos, pero no así la pared celular, porque las células eucariotas animales no poseen pared celular. Y este es un detalle que es diferenciador. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay un grupo de antibióticos que no por casualidad es el más utilizado, que actúa sobre la pared celular. Por lo tanto, va a actuar en una estructura que poseen las bacterias, pero que no poseemos nosotros. Bien, en el núcleo, como ustedes saben, tenemos ADN, y la función del núcleo es multiplicar las células. En el citoplasma hay agua, pero básicamente están las mitocondrias, donde se van a producir donde se va a producir la energía que va a permitir que toda la célula funcione. Así como al pasar, les comento, cada vez que se produce energía, en cualquier proceso donde se genera energía, se genera calor. Dentro de las mitocondrias es el lugar del organismo donde mayor temperatura hay. Y les recuerdo que nuestra temperatura corporal periférica no es nada más que la consecuencia del agua que tenemos distribuida en todo nuestro organismo, tanto en el citoplasma como en el espacio intersticial, como en el intravascular y el extravascular, que hacen el efecto radiador para poder disipar el calor. Por eso es que cuando hay un problema en las mitocondrias, lo primero que hace es aumentarse la temperatura. Y al revés,
cuando tendremos una vasoconstricción intensa, por distintos motivos, como puede ser el frío lo que hace es producir vasoconstricción. ¿Para qué? Para que el mismo calor que producen las mitocondrias permita calentar o mantener a temperatura todo el resto del organismo. Por eso el mito de que los alpinistas usaban alcohol cuando estaban en la montaña es todo mentira, porque el alcohol es un vasodilatador, y entonces en zona fría lo peor que uno puede hacer para mantenerse caliente es tomar alcohol, porque al tener una vasodilatación uno disipa más calor y como consecuencia de eso se pierde la temperatura. Ah, perdón. ¿Se escucha? Ajá. Sí, Decía, las células procariontes tienen esta estructura más o menos, y como ustedes ven acá está todo mezclado, lo que es los ribosomas, que vamos a ver la importancia de los ribosomas, el ADN, etcétera, 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 todo mezclado, y tienen esta pared celular. Entonces, los ribosomas en las bacterias tienen la idea o la función de producir proteínas de una manera muy particular, similar a la que ocurre con los procariontes. Pero acá empezamos con las similitudes y las diferencias. Ustedes van a ver que hay un montón de antibióticos que actúan en los ribosomas. Los ribosomas de las bacterias tienen 70S, es decir, son un poquitito más chiquitos que los ribosomas que tenemos nosotros, pero solo un poquitito. Estos ribosomas están formados por dos fracciones. En el caso de los de 70S, que son los procariontes, una fracción de 50 y una fracción de 30. Y en el caso de los nuestros, una fracción de 60 y una fracción de 40, que van a ser los 80S. Cuando el antibiótico va a actuar sobre estas estructuras ribosomales, en realidad, él va a ir a destruir ribosomas que tengan 70S, pero como la diferencia entre estos y estos no es tan grande, dependiendo de la dosis y la forma de administración, puede ocurrir que además de matar los ribosomas o destruir los ribosomas de los procariontes, también destruya los de los eucariotas. Y esto es lo que hace que aparezcan algunos efectos adversos en estos grupos que no aparecen en los otros grupos. Lo vamos a volver a ver después. Entonces quedamos que hay un núcleo, perdón, un citoplasma, una membrana celular y una pared celular. Por otro lado, y después vamos a volver a este tema, cuando uno tiene que ver cómo evoluciona una colonia bacteriana, porque cuando uno habla de una bacteria, en realidad está hablando de una colonia, que es un conjunto de bacterias, ¿no? Vamos a ver que tiene varias fases. En general, la primera fase, o fase de espera, no es nada más ni nada menos que es cuando las bacterias empiezan a reproducirse, pero en un número muy pequeño, hasta que llegan a un número crítico donde la reproducción de estas colonias se hace muy rápido. Y entonces en esta pendiente hay más colonias que se reproducen que las que se mueren. Después va a llegar un momento de la colonia donde hay tantas colonias que se reproducen como las que se mueren, para finalmente
ser más las colonias que se mueren que las que se reproducen. Y de esta manera, en general, la mayoría de las reproducciones bacterianas tienen este sistema. Dependiendo del tipo de bacteria del cual estemos hablando, esto puede durar horas o semanas, pero siempre van a cumplir con esta forma. Esto hace que nosotros podamos parangonar la evolución de una enfermedad infecciosa, cualquiera sea, con las mismas características, donde vamos a tener, desde el momento en que se empieza a producir la infección, hasta que empiezan a aparecer los primeros síntomas, va a pasar un lapso que es asintomático. Después van a crecer los síntomas hasta llegar a un punto donde esa enfermedad se mantiene estable y después va a ir desapareciendo progresiva y paulatinamente. Entonces tenemos los periodos de invasión, de incubación, pródromos, enfermedad clínica propiamente dicho, y por último, la resolución. Dos palabritas sobre la inmunidad del ser humano. Ustedes se acuerdan que la inmunidad básicamente está planteada de dos sistemas, ¿no? Uno que viene siempre viene, por supuesto, de la médula sanguínea, y están dos tipos de linfocitos, los que vienen del timo y los que vienen de la placa de Peyer, que si ustedes se acuerdan está en la primera porción del duodeno, y tiene una función inmunitaria fundamental, porque es la primera barrera del organismo para defender la placa de Peyer a el organismo de la invasión de virus y bacterias, a punto tal que muchas de las enfermedades respiratorias tienen su ingreso por el aparato digestivo. Y desde ahí, cuando la placa de Peyer es ineficiente, se va a producir la generalización del virus, particularmente, y entonces se va a producir la enfermedad. Yo hablaba de la inmunidad, pero fíjense que hablo de los linfocitos y no hablo de los neutrófilos. ¿Por qué? Porque en realidad los neutrófilos lo que hacen es actuar en lo que sería la inmunidad inespecífica, porque van a actuar como si fuera una fuerza de choque ante cualquier sustancia extraña que ingrese al torrente sanguíneo. Mientras que tanto los linfocitos T como los bursa dependientes, o que están en la placa de Peyer, tienen la particularidad de ser selectivos, o sea, ya aprendieron y tienen en su recuerdo genético cómo es la estructura del agresor para poder atacarlo. Y esto no es poco importante, porque vamos a ver que hay bacterias que tienen la particularidad de poder modificar su estructura de manera tal que los linfocitos sean engañados y entonces no la ataquen. Y ese es un mecanismo que ustedes conocen que se llama resistencia. Bueno, esto es un poco lo que ustedes ya saben de la inmunidad natural y adquirida, no vamos a hablar mucho más, que puede ser activa o pasiva, que puede ser por la vacuna o propiamente por la enfermedad, etcétera, etcétera. Acá tenemos lo de los linfocitos que les comentaba, pero no vamos a perder mucho tiempo en esto. Vamos a entrar directamente en el tema de la antibiótico-terapia. Ustedes van a ver que yo utilizo la palabra antibiótico-terapia, pero acá ponemos quimioantibióticos, y por las dudas me adelanto a explicarles que la gran diferencia es la siguiente. En realidad, todos los agentes que van contra la vida son quimioterápicos. En la práctica diaria uno lo reserva solo para los antineoplásicos, pero la verdad es que todo agente que va contra la vida es un quimioterápico. Si es extraído de otro ser vivo, como son los hongos,
se denominan antibióticos propiamente dicho. Y cuando son de origen netamente sintético, como puede ser, por ejemplo, las sulfas, etcétera, etcétera, el cotrimoxazol, esos son quimioterápicos, farmacológicamente hablando, aunque englobamos a todos dentro de la categoría de antibióticos. Bueno, hecho esta aclaración, otras para repasar es: pequeño espectro son aquellas que toman algunos de los gram positivos o que toman solamente los gram negativos, y los de amplio espectro, los más usados hoy en día, los macrólidos, son agentes que pueden tomar algunos gram positivos, algunos gram negativos, y en algunos casos hasta algún imidazol, algún anaerobio. Bueno, este es el mismo ejemplo, pero solamente para repasar un poquitito. Los macrólidos actúan sobre la síntesis de proteínas, actuando sobre los ribosomas. Los que alteran la función de la reproducción, como la anfotericina B, que van a actuar en la membrana, y agentes que inhiben la pared celular. Esto es importante porque marca la gran diferencia. Acuérdense que pared celular no tenemos nosotros. Y otros agentes, como las sulfas, también van a actuar en la síntesis de ADN. Bien. La bacteria ahora puede generar resistencia, como dijimos, y hay dos tipos de resistencias, y nos vamos a detener bastante en esto. Una natural, que es la de la propia bacteria, y otra que es la adquirida por la simple razón de haber sido expuesta anteriormente al mismo antibiótico. Repito, cuando hablo de antibiótico, hablo de quimioantibiótico, pero para hacerlo más sencillo, hablamos de antibiótico, ¿no? Y esto es importante, ¿por qué? Porque recién cuando hablé de colonias y hablaba de la fase de reproducción de la colonia, y dije que había una fase donde la colonia se reproducía rápidamente, y después había una fase donde se reproducían tanto como se morían, y después se morían más que se reproducían, este es un detalle fundamental, porque esto pasa tanto en las colonias que son sensibles como en las que son resistentes. Pero en las sensibles, este proyecto, este proceso, se produce donde van a encontrar que no el 100% de las bacterias, sino solamente el 80% aproximadamente, van a ser sensibles. Y hay un 20% que están divididas entre las moderadamente resistentes y resistentes. Cuando yo hablo de una colonia resistente, y es aquella que a este antibiótico no le hace ningún efecto, es porque el 100% de las bacterias que la componen son resistentes. Pero cuando yo digo que la colonia es sensible, lo que estoy diciendo es que aproximadamente el 80% de las bacterias son sensibles, pero hay un 20% que se dividen entre moderadamente resistentes y resistentes. Y esto, repito, es muy importante para evitar tratamientos incompletos o tratamientos con espacios entre dosis y dosis que no son los adecuados. ¿Por qué? Porque cuando la bacteria es sensible, yo voy a terminar eliminando a esas bacterias. Pero no voy a poder eliminar las moderadamente resistentes ni las resistentes. A esas, lo único que voy a poder hacer, y permítanme el término, es sitiarlas. Lo que nosotros decimos vulgarmente tener una acción bacteriostática. Y entonces lo que tenemos que hacer es, al sitiarlas, vamos a prematurizar su muerte. Pero van a tardar más en morirse que las sensibles. Por eso es que es tan necesario cumplir con todo el circuito de tratamiento, para evitar que estas moderadamente resistentes y estas resistentes queden vivas
porque si quedan vivas se van a volver a reproducir, y al reproducirse lo que hicimos fue que esta colonia, que antes era sensible, ahora se transforma en moderadamente resistente o resistente definitivamente. Y entonces ese antibiótico, por más que le demos la dosis que le demos, no va a producir efecto. Bueno, lo que les decía, las bacterias tienen distintas maneras de poder transformarse en resistentes. Unas puede ser haciendo que la cantidad de sangre que llega al lugar sea menor y por lo tanto el antibiótico no pueda actuar porque tiene acción vasoconstrictora. Otras pueden hacer que generar una enzima que pueda atacar alguna de las estructuras del antibiótico y transformar ese antibiótico en inactivo, y así de esta manera van a ir buscando la posibilidad de hacerse resistentes, es decir, de sobrevivir al antibiótico. Por otro lado, tres términos que tenemos que recordar, que es la toxicidad. Esta toxicidad puede producirse en riñones, hígado, sistema nervioso, células sanguíneas, dependiendo de las características del antibiótico, la vía, la dosis y la forma de administración. El espectro, que es el grupo de bacterias a las cuales son sensibles, y el concepto de disbacteriosis, que muchas veces solemos confundir, porque muchas veces decimos que el antibiótico es el que produce la disbacteriosis, que sabemos que disbacteriosis no es nada más que el antibiótico cuando ataca a las bacterias que tenemos en el tracto digestivo y que son saprófitas. Es más, es una relación simbiótica porque nosotros dependemos de ellas para poder terminar de procesar o de digerir el alimento. Pero, insisto, esto no es un problema del antibiótico, sino de la cinética. ¿Por qué? Porque no se olviden que el antibiótico, una de las particularidades que tienen es que tiene que ingresar al torrente sanguíneo y llegar al lugar donde está la infección para poder actuar. No actúa en forma antiséptica, es decir, no actúa fuera del organismo. Yo con esto lo que les quiero decir, ustedes toman una cápsula de cualquier antibiótico y si lo ponen sobre sobre una madera o sobre un metal o sobre algo de eso, no va a matar las bacterias que están, porque necesita del medio interno del individuo para que pueda actuar. Para eso están los antisépticos, los antiinfecciosos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el antibiótico no se absorbe completamente, ahí es cuando produce la disbacteriosis. ¿Por qué? Porque va a actuar sobre las bacterias que tiene en la superficie de la mucosa intestinal y las va a destruir. Por eso es que, por ejemplo, cuando hablamos de los beta-lactámicos, que después en un ratito vamos a hablar, y hablamos, por ejemplo, de la diferencia entre la amoxicilina y la ampicilina, ambos tienen el mismo mecanismo de acción. Pero ¿por qué la ampicilina produce mucho más diarrea que la amoxicilina? La razón es muy sencilla. La ampicilina se absorbe un 40% de la dosis. El resto queda en la luz intestinal. Mientras que la amoxicilina también produce disbacteriosis, pero mucho menos. ¿Por qué? Porque se absorbe casi un 70 o un 80%. Con lo cual, no podemos decir que esté libre de producir diarrea, pero va a producir mucho menos con la ampicilina. Este es un solo ejemplo, pero es para tenerlo en cuenta. Y tres términos que sirven para lo que vamos a hablar esta noche son los de concentración inhibitoria mínima, concentración bactericida mínima y efecto postantibiótico. Término este que muchas veces en la práctica diaria uno se olvida de esto, pero para repasar un poco antibiótico terapia es importante tenerlos refrescados.
Cuando uno habla de concentración inhibitoria mínima, en realidad no es nada más ni nada menos que la mínima concentración del antibiótico en el medio que es necesaria para inhibir el desarrollo de los gérmenes. Acá se habla solo la concentración mínima para inhibir el desarrollo de los gérmenes. Mientras que la concentración bactericida mínima es la concentración mínima que debe tener el antibiótico en la sangre para producir la lisis, para producir la muerte de las bacterias. Uno inhibe el desarrollo y otro produce la muerte de las bacterias. Y por último está el efecto postantibiótico, y este es un concepto que les aseguro a muchos colegas los confunde y muchas veces no utilizan bien los antibióticos que tienen efecto postantibiótico porque no terminan de confiar en esto. Habitualmente, cuando nosotros hablamos de efecto de una droga, siempre hablamos de una concentración, ya no hablo de antibióticos, hablo de cualquier sustancia, siempre hablamos de una concentración mínima efectiva y una concentración máxima no tóxica, que esto se define como ventana terapéutica. Todos los medicamentos de los cuales nosotros hablamos tienen una ventana terapéutica, algunos muy grandes y otras muy pequeñas. En el caso de los aminoglucósidos, que son cardiotónicos, tienen una ventana terapéutica muy pequeña. ¿Por qué? Porque la diferencia que hay entre la dosis que ustedes necesitan para producir el efecto y la dosis tóxica prácticamente es la misma, es muy pequeña. Mientras que las penicilinas, después lo vamos a ver, tienen un margen terapéutico que tiende al infinito. ¿Y esto por qué será? Porque la dosis mínima efectiva está totalmente lejos de la concentración máxima no tóxica. Y lo van a ver por qué dentro de un ratito. Pero entonces, decía, los médicos estamos acostumbrados a manejarnos con esto de la ventana terapéutica y decir, bueno, mientras que el fármaco está dentro de la ventana terapéutica, tiene efecto. Particularmente con los antibióticos sabemos que mientras que el antibiótico esté dentro de la ventana terapéutica, va a producir su efecto bactericida o bacteriostático según el caso. Y que yo no puedo distanciar una dosis de la otra porque corro peligro de que la concentración del antibiótico en la sangre disminuya tanto que se vaya por abajo del mínimo efectivo y entonces no produzca efecto. Y entonces cuando uno habla de efecto postantibiótico y dice que es el tiempo que el antibiótico sigue produciendo el efecto bacteriostático o bactericida, aún después de estar por debajo de la concentración mínima efectiva, y cuesta aceptar que va a ser así, porque uno está formado con que si está por debajo de la concentración mínima efectiva, no produce efecto. Después lo vamos a volver a ver y seguramente van a entender por qué es así. Acá tenemos el ejemplo, ¿ven? Acá tenemos la concentración máxima no tóxica, esta es la concentración mínima efectiva, este es el área bajo la curva que representa en este organismo la droga que tenemos en este momento dentro del organismo distribuida por todos lados. Acá bien dice, esta es la concentración inhibitoria mínima, por lo tanto por acá abajo no va a pasar nada. Cuando nosotros damos dosis repetidas, fíjense lo que va a pasar. A medida que yo lo doy en el tiempo adecuado, con el intervalo adecuado, no se crean que la primera dosis nos va a poner dentro de la ventana terapéutica. En realidad se necesitan entre 4 a 6 vidas medias para meterse dentro
de lo que sería este estado estacionario. Y después, lograr la estabilización. Pero ojo, mientras que está acá, el antibiótico no produce efecto. Y esto es un concepto importante porque fíjense, acá produjo un poquitito de efecto, pero acá ya no produce. Por eso requiere una concentración adecuada para que pase esto. Ni sea tóxica, ni deje de producir su efecto. Por eso entonces cuando nosotros decimos, no, bueno, tomalo en vez de cada 8 horas, tomalo cada 12 horas, guarda porque estamos haciendo esto y estamos logrando que algunas de las bacterias que son parcialmente resistentes no se mueran y por lo tanto puedan reproducirse y por lo tanto hacer que esta colonia mañana sea más resistente que esta vez. Y la próxima vez que le volvamos a dar el mismo antibiótico, ya no le produzca el mismo efecto. Bueno, esto era un poco lo de dosis múltiple, que es un poco lo que yo les decía. Esto es el estado estacionario, estado de equilibrio, que es lo mismo. Y esto es lo que se conoce como la concentración inhibitoria mínima. Acá ustedes tienen, todos estos tubitos de ensayos tienen la misma cantidad de colonias, solo que lo que va a crecer en cada uno de estos tubitos es la cantidad o la concentración de antibiótico. Este no tiene nada, este tiene un poquitito, este tiene más, este tiene más, este tiene más, hasta que en este ya no hay más colonia. Esto es lo que se considera la concentración inhibitoria mínima. Mientras que la bactericida mínima, acuérdense, es la concentración que yo necesité para matar a las bacterias. Entonces, una es la concentración inhibitoria mínima y otra es la concentración bactericida mínima. Bueno, no voy a hablar de esto porque me da vergüenza, simplemente los enuncié, porque el otro día lo tocamos psicolateralmente, pero ni cerca quiero extenderme con esto, porque ustedes lo saben mejor que yo, así que no me voy a meter demasiado en esto, al contrario. Sí, empezar a hablar de los antibióticos. Y voy a empezar de esta manera. Habitualmente se utilizan o pueden utilizarse la combinación de antibióticos con cirugía. Entonces hay varias estrategias. Una de ellas, así como hablábamos de los analgésicos previamente, es poder utilizar 24 horas antes el antibiótico y continuarlo durante o después la cirugía. Hay otros que no. La verdad es que la mayor tendencia es hacer esto que les estoy comentando, ¿no? Y los principales grupos de antibióticos utilizados son las penicilinas. Acuérdense, en realidad, penicilinas, las voy a nombrar más correctamente, los beta-lactámicos, porque tanto las penicilinas como las cefalosporinas tienen una estructura química que es el núcleo celular, que en un caso es el 6-amino-penicilánico y en otros casos es el 6-amino-cefalosporánico. Por eso, ustedes recordarán que cuando un paciente es alérgico a la penicilina, no se pueden utilizar cefalosporinas, porque como tiene una estructura, un anillo que es prácticamente igual, existe lo que se denomina la reacción alérgica cruzada y van a ser alérgicos también. Y por eso, para los pacientes que tienen alergia a las penicilinas o que las bacterias han dado resistencia, el antibiótico de elección o el grupo de elección para el reemplazo son los macrólidos. Puede utilizarse alguna tetraciclina como la doxiciclina y hay otros, y después hay otros como algunos... ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ah, Sí, perfecto, doctor. perdón.
Sí, sí, perfecto. Y algunos, como para los antianaeróbicos, como el metronidazol o la clindamicina, y en algunos casos, cuando es un antifúngico, como la nistatina. Bien. Esto es un poco dentro de las penicilinas, vamos a ir abriendo un poquitito, o sea, del grupo de los 6 aminopenicilánicos. Tenemos las penicilinas propiamente dichas, que son las que se administran por vía parenteral, salvo una penicilina, que es la penicilina B, que se da por vía oral y que prácticamente no se usa. Y están las aminopenicilinas, como la amoxicilina y la ampicilina. Las penicilinas, como vamos a ver ahora, tienen la particularidad de poder actuar, o de actuar en realidad, sobre lo que es la estructura de la bacteria, que es la pared celular. Por lo tanto, estos antibióticos, todos ellos, carecen de toxicidad en el ser humano. ¿Por qué? Porque van a actuar sobre la estructura de la pared celular, logrando inhibir una parte constituyente de esa pared y desarmando esa pared. Y al desarmar esa pared, la bacteria queda totalmente, digamos, inerme, y entonces la presión oncótica hace que explote y se muere la bacteria. Pero entonces ustedes dirán, ¿pero entonces no hay efectos adversos? No, el único efecto adverso que tiene el grupo de las penicilinas es la alergia. Que acuérdense que la alergia, y sobre todo las aminopenicilinas, tienen 3 tipos distintas de alergias, que muchas veces conocemos una, a lo sumo 2, pero nos olvidamos de la tercera, que es bastante más frecuente de lo que uno cree. La primera, que es la alergia inmediata, a la cual todos les tememos, que es cuando el paciente, si uno le da una penicilina por vía parenteral, hace un edema de glotis con todo lo que ustedes conocen. La segunda es la reacción cutánea, que aparece normalmente a las horas, o hasta las 48 horas de haber sido administrada cualquier penicilina por vía parenteral u oral. Pero hay otra, que es la tercera, que es la que muchas veces nos olvidamos. Y es la que se denomina alergia tardía, que es una alergia que aparece a los 30-40 días después de haberse sido administrada la penicilina. Y en general, el paciente viene a la consulta diciendo, usted sabe que me empezó una picazón en todo el cuerpo y tengo la piel como si fuera tipo de durazno y se me pone colorada. Y uno se lo imputa a un montón de cosas, dependiendo de la edad, hasta de alguna enfermedad, como la 5ª enfermedad o la 6ª enfermedad en los chicos, o alguna enfermedad viral, como puede ser, qué sé yo, la rubiola, pero se olvida que este paciente tomó amoxicilina y las aminopenicilinas pueden producir esta reacción alérgica tardía que ocurre, ya les digo, entre los 30 a los 40 días después. Y muchas veces a uno le ahorra mucho susto y mucha pérdida de tiempo si se acuerda de esto y le dice, usted en los últimos 2 meses no tomó penicilina, y más de un paciente le va a decir que sí, y entonces uno va a tener resuelto el problema. Bien. Entonces, los antibióticos más utilizados, como dije, uno es la amoxicilina. Más que la amoxicilina solo, la amoxicilina con ácido clavulánico, la citromicina, después la clindamicina, raramente el metronidazol, la espiramicina se utiliza pero muy poco,
la doxiciclina y muy raramente hoy la eritromicina. Ustedes dirán, pero ¿por qué la eritromicina muy raramente si es un macrólido como la citromicina y como la clindamicina? Pero tienen una particularidad. Básicamente la citromicina es un macrólido, pero de la última generación. La eritromicina es de la primera generación y sus sales de estearato y de estolato suelen producir irritaciones tanto de la vía biliar como hepática que contraindican me refiero a que complican la administración, y uno teniendo macrólidos mucho más modernos y que están desprovistos de esta toxicidad, no tiene demasiado importancia usarlo, ¿no? Bien, la amoxicilina con el ácido clavulánico, la amoxicilina ustedes saben que es bactericida, y el ácido clavulánico no tiene ninguna acción sobre la bacteria más que inhibir a la enzima que la bacteria, como habíamos dicho inicialmente, aprende a generar para destruir el antibiótico. Entonces, el ácido clavulánico per se lo único que hace es inhibir a la beta-lactamasa que va a producir la bacteria. No la va a agredir a la bacteria, lo único que va a hacer es neutralizar esa enzima. Y este es un detalle no menor, por eso potencia su acción. Obviamente cuando hablamos de alcohólicos con neuropatía y demás, de lo que estamos hablando es de las afecciones que, digamos, hacen que uno tenga que tener cuidado cuando va a administrar este tipo de antibióticos, ¿no? Después está la citromicina, que como dijimos, es un macrólido, y por lo tanto es uno de los más utilizados. ¿Por qué? Porque acuérdense que los macrólidos son los de reemplazo de la amoxicilina, tanto cuando hay sensibilidad o hipersensibilidad a la amoxicilina, como en el caso de que haya resistencia bacteriana. Esta citromicina, además de tener un espectro más amplio que la amoxicilina, tiene como particularidad la de tener un efecto posantibiótico, que después lo vamos a ver. El otro del mismo grupo es la clindamicina. Y después está el metronidazol o el metronidazol más espiramicina, que la acción bactericida es altamente eficaz, pero tiene la particularidad de tener muchos efectos adversos. Y por último está una antigua tetraciclina que todavía se puede utilizar, que es la doxiciclina, pero como toda tetraciclina tenemos que tener un montón de cuidados. Por ejemplo, no nos olvidemos que las tetraciclinas quelan con los metales pesados. Por lo tanto, pacientes que toman leche, pacientes que toman lácteos o quesos, pacientes que toman refuerzos vitamínicos, todos esos pacientes no pueden tomar tetraciclinas, no porque les vaya a hacer mal, sino porque en la luz del aparato digestivo precipitan y se van por la materia fecal sin haber sido absorbidas, con lo cual no tienen efecto. Por otro lado, otra de las cosas que hay que tener en cuenta cuando uno administra una tetraciclina es que las tetraciclinas producen sensibilidad en la piel para lo que es el sol, con lo cual cuando uno administra este tipo de tetraciclinas a pacientes en verano, por ejemplo, corre el peligro de que estos pacientes tengan quemaduras solares como consecuencia de la sensibilidad de la piel por la propia tetraciclina. Por eso la mayoría de los tratamientos antiacnéicos se hacen en invierno y no en verano, para evitar estas condiciones, ¿no? Por otro lado, ustedes saben que
no debe aplicarse o darse en menores porque, ustedes lo deben recordar mejor que yo, porque la tetraciclina se fija a los tejidos de alta reproducción y entonces suele fijarse en los dientes que se están reproduciendo, los manchan, los ponen amarillentos, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente estas son las contras que hay que tener cuidado con una tetraciclina, ¿no? Entonces, como pautas de utilización en general, utilizar preferentemente la vía oral y darle precisas instrucciones al paciente con respecto a cómo debe administrarse, en qué momentos del día y durante cuánto tiempo. ¿Mm? Bien. Bueno, entre los motivos de fracaso de tratamiento, justamente está esto. La dosificación y la duración inadecuada, o el uso inadecuado de un determinado antibiótico, o el uso innecesario como profilaxis, porque esto, el uso innecesario como profilaxis, lo que hace es que las bacterias que nosotros tenemos en nuestra boca, paulatina y progresivamente se vayan haciendo menos sensibles y por lo tanto más resistentes, hasta que pueden ser una de las agresoras. Bien. Prevenir endocarditis bacteriana en pacientes de riesgo, cuando antes del proceso quirúrgico y para tratar la infección. Prevención de la infección local con herida, amoxicilina o clindamicina en dosis única, o prevención de infección distantes en endocarditis o en pacientes predispuestos. Bueno, como les dije la otra vez, a mí me invita a un laboratorio que de alguna manera tengo que devolverle el placer de que me inviten, así que yo voy a hablar de la amoxicilina, pero sepan que hay una amoxicilina que se llama Ergimox, que está elaborada por un laboratorio que es Pierre Fabre, que hoy es Sidus, y que tiene la estructura de todas las otras amoxicilinas, y les insisto, todo lo que yo digo es común para las amoxicilinas en general. Estas amoxicilinas tienen la particularidad de actuar en lo que es la pared celular, actuando sobre una proteína que es la PBP, que es la proteína que une a la pared. Cuando destruye esta proteína, la pared se desarma y entonces, como dije, queda inerme la bacteria. ¿Mm? Esto es un poco lo que dice acá. Acá está, ven, la penicillin binding proteins localizadas en la pared celular, es lo que va a destruir. Ojo, la amoxicilina no resiste la acción hidrolítica de las beta-lactamasas de estas bacterias que pueden producir esta enzima. Por lo tanto, cuando estamos actuando con una bacteria que tiene enzimas como las beta-lactamasas, seguramente tenemos que agregar clavulánico para lograr que pueda producirse el efecto de la amoxicilina. Ahora, esto lo podemos utilizar en cualquier etapa de la reproducción bacteriana, tanto en la etapa en que crecía exponencialmente, donde había más bacterias que se reproducían que las que se morían, tanto en en el periodo donde son tanto una como otras las que se mueren y viven, o en el periodo donde hay más muertes que las que se reproducen. Aunque en este último periodo, en el periodo de decaimiento, no es aconsejable el uso de este tipo de antibióticos. Bien, esto es un poco lo que hablamos. La amoxicilina se administra por vía oral, difunde bien por todos los tejidos, pero no atraviesa la barrera hematoencefálica. La dosis habitual es de 500 miligramos cada 8 horas. Si damos 500 miligramos,
Si damos 1 gramo, puede ser 1 gramo cada 12 horas. Puede darse con o sin alimentos, secreta fundamentalmente por orina, y para el embarazo es categoría B, con lo cual puede darse en embarazadas. Y no atraviesa, o muy poquito, en la leche materna. Bien. Entonces, sí sabemos que puede producir diarrea, pero recuerden que la diarrea es por la cantidad de antibiótico que no se absorbió, no porque el antibiótico en sí mismo produzca diarrea. Rash, vómitos y náuseas. Del resto, acuérdense que esto es lo único importante, la hipersensibilidad. Agentes patógenos como el Streptococcus viridans, los petostreptococos, el estáfilo, los campylobacter y los bacteroides son alcanzados por este antibiótico. Ahora bien, podemos dar una concentración intermedia, que acá salió no muy bien la transparencia, que es 875 miligramos, que como ustedes ven, también puede administrarse. Y si no, está la de 875 con el ácido clavulánico, que acuérdense que el ácido clavulánico lo único que va a hacer es inhibir la beta-lactamasa del Streptomyces clavuligerus. Bien. El ácido clavulánico, entonces, como les decía, se introduce a través de la pared bacteriana, se une al centro catalítico de la beta-lactamasa y al destruirla, destruye esa proteína que es la PBP, y entonces la PBP se va destruida con el ácido clavulánico. Por eso se lo denomina el inhibidor suicida, porque el clavulánico que se une a la PBP se muere, se destruye junto con el PBP. Y entonces es la asociación amoxiclavulánico que realmente es importante para entender cómo actúa. Otras asociaciones son con el sulbactam o el tazobactam, pero que no son tan eficaces como es la del clavulánico. Una cosa importante, a diferencia de lo que habíamos dicho con las tetraciclinas, estas no se ven afectadas por la ingestión de alimentos, leche o antiácidos, y la excreción es, como dije, siempre por orina. Otro grupo que habíamos hablado son también las fluoroquinolonas. Las fluoroquinolonas, que bueno, esta es la estructura química general, y simplemente para que se entiendan por qué hay tantos grupos, tantas generaciones, tiene que ver porque cada vez que nosotros modificamos alguno de estos terminales, van a ver que, por ejemplo, este radical tiene que ver con lo que hace aumentar la actividad sobre los gram positivos, mientras que esto actúa sobre la ADN girasa, actuando o incrementando la potencia antibacteriana a nivel del ADN de la bacteria. En esta estructura, por ejemplo, actúa modificando la farmacocinética. Y así, entonces, dependiendo la generación de la cual estemos hablando, vamos a poder lograr quinolonas que tengan más o menos efectos. Pero todas actúan inhibiendo las enzimas topoisomerasa 2 y 4 del ADN. Acuérdense que la topoisomerasa es una enzima del ADN que lo que hace es darle o mantenerle su forma de helicoide. Al romper esta topoisomerasa, el ADN se abre y al abrirse ya no puede ni reproducirse ni seguir funcionando. Y al no poder funcionar,
se muere la bacteria. Bueno, no los voy a aburrir mucho con esto, pero tenemos de primera generación, de segunda generación, y así tenemos las que actúan más que nada en el tracto urinario, o las que actúan en el tracto urinario y en el nivel sistémico. Y básicamente las de tercera generación, que actúan a nivel urinario, sistémico y oftálmico. Y esta, la más importante del grupo, es la levofloxacina. Después está la cuarta generación, que estas se usan más por vía intravenosa o bien a nivel oral para el aparato respiratorio, básicamente. El Septibiótico es un antibiótico que también es la levofloxacina, 500 miligramos, tiene esta estructura química y tiene la particularidad de que tiene una biodisponibilidad del 99%. A las 2 horas ya se logra la máxima concentración plasmática, o sea que tenemos un efecto muy, muy rápido. Y esto tiene una buena concentración en el aparato respiratorio y también en lo que es todo el tejido bucal. Por eso es uno de los que también se utiliza bastante, ¿no? Por eso fíjense que se utiliza para sinusitis, bronquitis, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente la dosis es de 500 miligramos entre 7 y 14 días. Otra vez, por lo que les comentaba antes, cualquier levofloxacina es recomendable. Marco Septibiótico porque es del laboratorio que nos ha invitado, ¿no? Se puede utilizar, como dije, en tratamientos cortos, una dosis más elevada, que es de 750 miligramos por día, como puede ser el Septibiótico 750, y esto se da por 5 días en vez de por 7 o 10 días como los otros. Bien. Hablemos un poquito de la citromicina, porque cuando empezamos a hablar de las características de los antibióticos, yo hablé particularmente de que esta tenía un efecto posantibiótico, y me parece que es interesante entenderlo ahora. Bueno, esto era un trabajo sobre que el macrólido que se utilizó para las neumonías por contaminación bacteriana en los pacientes con COVID es la citromicina, con la cual se realizaron los estudios de las neumonías por COVID con infectación bacteriana, ¿no? Bueno, ya dijimos, tiene un amplio espectro para gram positivos, muy poquitos gram negativos, gérmenes atípicos, y tiene, como le estaba contando, esto. Cuando de cualquier antibiótico ustedes van a dar 7 días por las características de la infección, este solo requiere 3 días. Y cuando el antibiótico, como la amoxicilina, requiere de 10 días de tratamiento, este requiere solamente 5 días. Cuando cualquier antibiótico es de 2 o 4 veces por día, este requiere una sola toma día, lo cual lo que da es una mejor adherencia al tratamiento y una reducción del costo de la terapia. Dentro de los macrólidos, lo que tiene de bueno es que tiene menos efectos adversos. Por ejemplo, ¿produce dolor abdominal? Sí, produce. Pero mucho menos que la claritro, y por supuesto mucho menos que la eritromicina. ¿Produce diarrea? Sí produce, pero mucho menos que el eritro y bastante menos que la claritro. Y así sucesivamente. La presentación del Tritap, como la mayoría de las acitromicinas, son en comprimidos de 500 miligramos, por 3, por 5 y por 6 comprimidos, y en suspensión oral, 600 miligramos en 15 mililitros, o la misma concentración, pero 1200 miligramos en 30 mililitros.
Vamos a ver entonces por qué la acitromicina. Bueno, la otra cosa, como la amoxicilina, también esta está en la clase B. Y esto quiere decir que se puede administrar en pacientes embarazadas y en pacientes que están lactando, sin complicaciones. Bien. Fíjense que yo quiero llegar a explicar cómo funciona la acitromicina y acuérdense que esta no actúa sobre la pared celular, esta actúa sobre los ribosomas, sobre una determinada fracción del ribosoma, pero por eso es que puede dar algunos efectos adversos como el mareo que veíamos antes y demás, porque también puede afectar a los ribosomas de nuestras células, cosa que las penicilinas no producen porque su mecanismo de acción es sobre una estructura que las células humanas no tienen. Bien, y esto es lo que les quería mostrar. Fíjense, normalmente, como dijimos antes, esto es la dosis mínima efectiva, esta es la concentración plasmática no tóxica, y los antibióticos tienen su efecto dentro de esto. Cuando el antibiótico está, por ejemplo, por acá abajo, no produce efecto antibiótico. Les recuerdo, cuando les mostré lo que eran las dosis repetidas, las primeras dosis del antibiótico no redundan en efecto porque están debajo de esto, hasta que llega a tener la concentración plasmática adecuada. Esto es válido para cualquier antibiótico, salvo unos pocos, entre ellos la acitromicina, que tiene el efecto postantibiótico. ¿En qué consiste el efecto postantibiótico? Que cuando disminuyó la concentración plasmática y la concentración del antibiótico está por acá abajo, todavía sigue produciendo efecto. ¿Pero y por qué sigue produciendo efecto? Bueno, la respuesta es muy simple. Porque la acitromicina, cuando está en sangre, lo primero que hace, gran parte de la acitromicina se va a meter adentro de los leucocitos. Al estar dentro de los leucocitos y no estar en la sangre, obviamente la concentración plasmática baja porque no se puede dosar, pero está dentro del leucocito. Entonces, ese leucocito es el que va a migrar a la zona de infección. Y cuando llega a la zona de infección, podríamos decirlo, para decirlo en palabras sencillas, es un leucocito recargado, porque además de actuar como neutrófilo, va a actuar liberando la acitromicina que va a destruir a la bacteria. Por eso es que la acitromicina sigue produciendo efecto aún después de haber estado por debajo de las concentraciones mínimas efectivas. Y por eso es que no se requiere más de 3 días si mi tratamiento con un antibiótico común, como puede ser la amoxicilina, estaba destinado a ser de 7 días. Y si por las características de la infección o de la bacteria yo estaba decidido a darle 10 días, con darle 5 días alcanza y sobra y voy a tener el mismo efecto y resultado. Por eso es que es tan importante entender este esquemita que vuelvo para atrás un minutito y después seguimos, estaba por acá. Cuando decíamos, bueno, a ver, cuando decíamos que acá, que 3 días equivalían a 7 días y 5 días equivalían a 10 días de amoxicilina. Esa es la verdadera razón y es la que tenemos que tener en cuenta para ir en contra de nuestras primeras
sensaciones que es, no, pero 3 días es muy poco, no lo voy a dejar cubierto al paciente y entonces le va a hacer una resistencia bacteriana. No va a ser así porque acuérdense que está dentro de los leucocitos funcionando. Bien, se absorbe rápidamente a nivel gastrointestinal y un detalle que sí es importante, hay que administrarlo lejos de las comidas. Y una sola vez por día. Nada más. Con esto alcanza. Acá está, la concentración en leucocitos es entre 400 y 1000 veces más superior a la plasmática. Por lo cual, el leucocito es un carrier que va a transportar la citromicina directamente al foco séptico. Y perdón que lo remarque, pero me parece importante para entender el efecto postantibiótico. Hay otros antibióticos, como la claritromicina, que también tiene efecto postantibiótico, pero no es tan grande como la que tiene la citromicina. Bien, esto no interesa, es complicar un poco la vida de la cosa. Un comprimido, como dije, por 3 días o por 5 días. Bien, hasta aquí hemos llegado. No sé si quieren hacer alguna pregunta o alguna consideración que consideren no para discutir, con gusto. Acá, doctor, hay unas preguntas, que ya lo vamos leyendo. Dice, doctor, ¿qué se da como profilaxis en pacientes de riesgo? Bueno, es una muy buena pregunta, pero es muy difícil de contestar porque depende mucho de qué riesgo estamos hablando. No es lo mismo un paciente de riesgo cardíaco donde, por ejemplo, tuvo una cirugía cardiovascular y en ese caso con amoxicilina o con la misma citromicina van a andar bien, que un paciente que tiene un trastorno hepático y es de riesgo porque tiene insuficiencia hepática o insuficiencia renal. En esos casos debemos utilizar otro tipo de antibióticos como la levofloxacina por la biotransformación que tienen, ¿no? Dice, doctor, mencionó a la levofloxacina entre las opciones para pacientes alérgicos a penicilina. ¿Cuál es la indicación en odontología? Bueno, en realidad, los pacientes alérgicos a la amoxicilina, la primera elección son los macrólidos. Si existiere resistencia a los macrólidos, en ese caso podemos utilizar levofloxacina. En el caso de que sea un germen de características más tipo gram negativo o anaerobio, la levofloxacina sería la indicada. No sé si responde. Bien, si la doctora quisiera las preguntas, si quieren hacer alguna acotación también, lo pueden hacer, desactivar el micrófono, no hay ningún problema, ¿sí? Gracias, doctor. ¿Paulina? Sí. Bueno, muchas gracias. Hay otra pregunta que dice, el sulbactam, tazobactam, ¿a qué antibiótico se asocia? En general se asocian a las penicilinas y cumple una acción parecida al clavulánico. Pero que en odontología el sulbactam mucho no, por lo menos lo que yo he podido ver de los trabajos, no se usa mucho. Dice, la levofloxacina produce tendinitis. Sí, señor. Perdón, voy a cambiar. No produce tendinitis. Puede producir tendinitis, como el caso también de las estatinas. Si van a utilizar levofloxacina, una de las cosas que tienen que averiguar si ese paciente no está tomando una estatina, atorvastatina, simvastatina, levofloxacina, porque ahí potencian la posibilidad de que el paciente haga
inflamaciones del tendón de Aquiles y realmente no es conveniente, ¿no? Bien. Hay una pregunta también que dice, ¿qué nos puede comentar sobre la ceftriaxona? La ceftriaxona es un antibiótico muy potente, no es, creo, muy utilizado en odontología, porque las concentraciones que se logran en los tejidos a nivel de las encías y a nivel bucal no es realmente eficaz, o eficiente, mejor dicho, ¿no? Sí, para otro tipo de infecciones como pueden ser las dermatológicas profundas, los abscesos y ese tipo de cosas. Dice, buenas noches, ¿qué tipo de profilaxis antibióticas se debe dar a un paciente diabético antes de una extracción dentaria? En realidad, creo que la mejor profilaxis que se puede hacer con un paciente diabético antes de una extracción dentaria es asegurarse que los valores de su glucemia estén absolutamente normales y que esté bien compensado. Después, cualquier condición, cualquier antibiótico, perdón, amoxicilina básicamente, o la misma acitromicina, pueden ser utilizados con las mismas condiciones que para cualquier otro paciente. No requiere ningún caso en especial. Sí, por ejemplo, los pacientes que son inmunosuprimidos. Y ahí la idea es, ojo, que inmunosuprimido no es solamente un paciente que tiene una enfermedad autoinmune o que tiene una enfermedad oncológica, sino también hay muchos pacientes con procesos artrósicos o artríticos que reciben metotrexate, por ejemplo, que es un inmunosupresor, y requieren un incremento en los cuidados antibióticos, es decir, requiere una mayor dosis, requiere empezar antes de la cirugía con una protección antibiótica, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, doctor, ¿la ceftriaxona actúa adecuadamente en flemones odontógenos? ¿Perdón? ¿La ceftriaxona actúan adecuadamente en flemones odontógenos? Si tengo que decir que sí, voy a mentir mucho más que todo lo que estuve mintiendo esta noche, porque no tengo ni idea si en los flemones actúa como tal, no lo estudié, pero sí en gérmenes que producen abscesos y en pH ácido, como son abscesos generalizados o panadizos o ese tipo de cosas, es muy eficaz. Lo que insisto, digo que no sé lo de los flemones odontógenos porque la concentración de la ceftriaxona a nivel del tejido bucal es muy baja. Entonces no puedo asegurar que sea así. Dice, entonces siempre entre una amoxicilina o una ampicilina es mejor una amoxicilina. Lejos, ninguna duda. Si bien son los dos del mismo grupo, la ampicilina se absorbe mucho menos y tiene una biotransformación muy diferente que la de la amoxicilina. Dice, paciente diabético y con problemas renales, levofloxacina. Puede ser, sí, 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 sí. En un paciente que no se puede instrumentar en un absceso apical en un primer molar, ¿qué antibiótico aconseja? Perdón. Otra vez, depende mucho de la historia del paciente. Si ese paciente no ha tomado amoxicilina o acitromicina de rutina por otras infecciones, porque tiene infecciones respiratorias altas y demás, la amoxicilina es lo que se impone, o la citromicina o la clindamicina en su reemplazo. Si no, deberíamos pasar a la levofloxacina. A la levofloxacina, perdón. Ahí la doctora que preguntó sobre
recién, dice, reformulo, profilaxis antibiótica en diabéticos y con problemas renales. Doy Sí, señor. levofloxacina, la profilaxis. Sí, sí, dosis, correcto. en un paciente con un absceso endoperiodontal, ¿cuál es la mejor opción para combinar amoxicilina? Clavulánico. Y si quiere poner otro antibiótico más, levofloxacina. Bien, y la doctora que preguntó con respecto a el paciente diabético y con problemas renales, doy levofloxacina, ¿qué dosis? La dosis habitual. O sea, 750 miligramos si es muy, muy grande la infección y si no, 500 miligramos. Pero acá hay un pequeño secretito. Y es este. Recordemos que dos cosas. Cuando uno hace profilaxis antibiótica, lo que busca es evitar que las colonias bacterianas se reproduzcan, porque esto sigue la ley general de acción de las masas. Cuanto más colonias hay, más cantidad de antibiótico requerimos para ayudar al sistema inmunitario a funcionar. Lo mismo que decíamos antes con los AINES, pasa acá. Yo cuando doy un antibiótico lo tengo que dar para evitar que esas colonias se reproduzcan, como veíamos, ese proceso inicial donde la colonia se va reproduciendo pero todavía no empieza a crecer. Ahora, entonces, hay que tener cuidado cómo uno hace la administración previa. Porque no es lo mismo que yo le diga, por ejemplo, bueno, tomate 12 horas antes de venir, o, como en algunos casos yo he escuchado, 2 horitas antes de la cirugía, tomátelo y vení. Porque no se olviden que para que lleguemos a la concentración inhibitoria mínima, necesitamos varias vidas medias. Por lo tanto, es recomendable, dependiendo del antibiótico que ustedes utilicen, empezar la previa 24 o 48 horas antes de la cirugía. Y no como en algunos casos yo he visto que le dicen, bueno, si te saco la muela mañana, bueno, tomátelo a la noche y venite. O, otros casos, 2 horas antes de tomate la primera dosis. Después de la cirugía te tomas la otra. Estoy hablando siempre de lo que es lo preventivo, no del paciente que ya tiene un absceso o lo que fuere y entonces hay que hacer el tratamiento previo. No sé si están de acuerdo, ¿no? Otra pregunta dice, AMPI más Sulbactam, ¿debe ser indicada sí o sí cada 6 horas? Bueno, lo digo Sí. porque colegas lo indican cada 8 o cada 12 horas. Sí, porque si uno lo da cada 8 o cada 12 horas, es lo que decíamos. Cada vez la concentración efectiva se va bajando y va a llegar a la concentración mínima y va a haber momentos donde las bacterias que eran parcialmente resistentes se van a transformar en resistentes. Entonces, uno va a lograr lo que quiere ahora, pero la próxima vez ya no va a ser una colonia sensible y entonces va a necesitar o más dosis o cambiar el antibiótico. Profilaxis con levofloxacina. Un comprimido de 500 miligramos de levofloxacina 1 hora antes. No. La profilaxis debería hacerse 1 hora antes, perdón, un día antes de la cirugía, como profilaxis. Empezar ahí la administración. Hay otra pregunta que dice, la combinación de metronidazol con amoxicilina con ácido clavulánico, ¿qué tipo de toxicidad causa? Muchas. Empecemos porque el metronidazol es el único quimioterápico, como nota de interés, que es bactericida, fungicida y parasiticida. O sea que es uno de los antibióticos que se administran por vía oral más potentes, pero también es muy tóxico. Entonces, en realidad, seguramente si necesita una asociación de esas, hay que tener mucho cuidado con el riñón, básicamente,
porque se va a ver muy, muy expuesta, ¿no? Cuando se hace una profilaxis antibiótica, se indica, como acaba de decir, 24 o 48 horas antes de la intervención. ¿Y se le indica que luego siga hasta completar la toma? Sí, eso es lo correcto. Por eso, muchas veces es beneficioso el uso de la acitromicina, porque ustedes empiezan 24 horas antes. Si es un profiláctico, normalmente uno lo da por 7 días al antibiótico. Entonces acá uno lo da 24 horas antes, lo da el día de la cirugía y lo da el día posterior y se acabó. Esa es la última pregunta, ¿no? Sí, No hay nada, ¿no? Hay otra pregunta. Otra pregunta, doctor. La gentamicina, ¿con qué antibiótico es recomendable asociar? Bueno, la gentamicina es un aminoglucósido que en general es para agentes gram negativos. Yo no sé con qué frecuencia ustedes pueden tener lesiones infecciosas con gram negativos en la boca, pero en general la gentamicina no se asocia con nada, como todos los aminoglucósidos se administran solos. O a lo sumo se asocia con otro antibiótico que es la polimixina, por ejemplo. La citromicina también se puede usar como... Perdón. ¿Perdón? Allá. La citromicina también se puede usar como profilaxis. Como profilaxis cuando hablamos de profilaxis, hablamos siempre de la profilaxis ante una maniobra quirúrgica. Si es así, sí. Sí. En el esquema que decíamos, el día antes, el día de la cirugía y el día después. Sí, bien. Clindamicina, ¿en qué caso, doctor, pone? En realidad, los mismos casos o muy similares a los casos de los que estamos hablando con la citromicina, salvo que acá tenemos que hacer todo el esquema completo. En caso de una endocarditis, 2 gramos de amoxicilina, 1 hora antes de la intervención odontológica, ¿sigue vigente esto? Sí, sigue vigente, pero en realidad hay que después completar el tratamiento, porque si usted le da 2 gramos y nada más, hace que cuando está haciendo la maniobra quirúrgica esté dentro de la concentración plasmática útil, es decir, de la ventana terapéutica, pero después desaparece porque la amoxicilina tiene una vida media de 6 a 8 horas, entonces desaparece, con lo cual queda desprotegido, solamente protegería la acción del acto quirúrgico, pero nada más, por lo cual se recomienda continuar y terminar el tratamiento, ¿no? Bien, y la última pregunta dice, gentamicina, ototoxicidad elevada, ¿se prescribe actualmente? No, en odontología yo no lo creo, no lo sé, pero estoy casi seguro que no. En medicina se utiliza para ciertos tipos de infecciones, como son algunas infecciones de transmisión sexual. Pero como todos los aminoglucósidos, son en condiciones muy acotadas. Gracias, Doc. No, al contrario, gracias. Muy bien, doctor. Bueno, muchísimas gracias. ¿Sí? Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por el conocimiento. Generosidad. Muchas gracias. No, la generosidad la tienen ustedes que se quedan hasta esta hora. Gracias a ustedes, de verdad. Bueno, ahora, Lucila, vamos a hacer un sorteo, ¿sí? Del laboratorio SIDUS. A ver, Lucila, si vos le podés comentar un poquitito. Bueno, yo les voy a contar, les voy a hacer una pequeña introducción, le vamos a regalar productos de la... Ay, ¿no me ven? Bueno, como a mí no me van a regalar, yo los voy a abandonar. Ah, bueno, doctor, entonces le agradecemos. Muchísimas Un gusto y gracias. muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias.
Gracias, doctor. Bueno, yo le iba a contar un poquito que íbamos a hacer unos sorteos de productos que también tiene la línea, que es la línea Ergidium, donde van a encontrar cepillos, pastas dentales, hilas dentales, y a medida que los vayamos visitando, o que los vaya visitando, les voy a ir contando todo lo concerniente a estos productos. ¿Sí? Por ahora es una pequeña presentación y cuando yo vaya les voy a explicar personalmente, ¿sí? ¿Listo? A ver, Germán. Sí, acá estoy, chicos. Bueno, lo vamos a compartir ahí en la pantalla, Germán, para que hagamos el sorteo. Muy bien. Ahí se puede ver. Sí. Bien. Están todos los participantes inscritos. Yo voy a sortear nombres. Si sale alguien que no esté, lo repetimos. Son 3 sorteos hasta que haya 3 ganadores. Primero, María del Pilar Romano. ¿Se encuentra? Doctora Romano, si puede. Acá estoy. Bien. Primera ganadora. Bien, gracias. Doctora, Sí. doctora, ¿me pasás la dirección? Así me acerco, te lo acerco mañana yo, por favor. Bueno, pero va a ser medio lejito, vivo. San Martín 559, Simoca. Si no, del colegio lo retiro cuando viajo, o me lo retiro mi esposo el jueves. Bueno, dale, doctora, va a ser mejor así. Gracias. Muchas gracias. No, por favor. O sea, vamos a llegar en algún momento también a Simoca. Por favor, que somos varios. Dale, bueno. Y no nos visita no tenemos ningún visitador médico nunca. Odontológico, perdón. Ok. Vamos con el siguiente. Silvia Elena González. ¿Se encuentra? Doctora, si está, por favor, active el audio, nos avisa. No está. No. No, sorteamos. Vamos de nuevo. León Moreano, Rocío del Coral. Me parece que no. Sí, no la tengo. No. Vamos de nuevo. Vamos, Germán. Vamos de vuelta. Robles Arauz, Karina del Carmen. Robles Arauz. No. No. Bien. Sánchez Paz, María Gabriela. Doctora. Sí, acá estoy. Muy bien. Bien. Doctora, ¿nos podés pasar tu dirección? Así, Lucila. ¿Podría pasarlo a buscar por el colegio más cómodo para mí? Sí, bien, como vos te parezca, doctora, no hay nada. Sí, me Acá va a estar resulta más separadito, cómodo. va a estar acá en el Bien. colegio esperándote. Gracias. Bien, muchas gracias. Y Vamos último, con el último. Amaya Erika Soledad. ¿No? No. ¿Otro, Germán? Bien. Bueno, vuelve a salir Robles Arauz, Karina del Carmen. Otra vez. Fernández, María de los Ángeles. No. No.
Bulacio María de los Ángeles. La doctora Bulacio. Ah, Sí, está, creo. sí, estaba Marita. Hola, sí, sí, ¿cómo le Hola, va? hola, Marita. Hola, Claudia. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Qué Bueno, tal? acá ¿Todo te bien? va a esperar Muchas tu- gracias. No, gracias a vos, Marita. Bueno, muy linda la conferencia. Gracias al colegio. Bueno, gracias a vos por participar. Por Bueno, favor. bueno, así primero, bueno, agradecerle a Lucila, al Laboratorio SIDUS, y bueno, y agradecerles a cada uno de ustedes que se conectaron en estas dos jornadas, en la semana pasada y la de hoy. Y bueno, como siempre, invitándoles a la institución a formar parte, involucrarse, todas las ideas, todas las sugerencias para mejorar la profesión, todas son bienvenidas, así que acá los esperamos. Y de paso comentarles que en el mes de octubre, por el mes de la odontología, estamos organizando una serie de charlas virtuales, de workshops, algunos van a ser gratuitos, los workshops van a ser arancelados, así que estamos buscando disertantes para que tengamos una amplia variedad de especialidades, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias a todos. A ver, la doctora si quiere decir algo. Sí, bueno, yo una vez más agradecerles a todos la presencia. Esta es su casa, así que nosotros felices de la gran repercusión de este curso. Espero el mismo, los esperamos a todos en octubre. Como ya dijo el doctor, va a haber una amplia variedad de especialidades. Los esperamos que participen y que nos hagan llegar todas sus inquietudes, que acá estamos todos los días trabajando para ustedes, para todos nosotros. Así que bueno, me resta decirle muchas gracias de nuevo y muy buenas noches. Muchas gracias. A todos. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, hasta luego. Buenas noches, muchas a todos, gracias. buenas noches. Chao. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.